Bueno, pues es una pregunta muy de base y yo creo que nos da pie para el resto de aspectos en los que tendríamos que fijarnos, ¿no? Para que el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos sea de verdad en clave de igualdad, ¿no? Y decimos esto porque es verdad que todavía muchas veces nos cuesta admitir que no hemos avanzado en estos temas o no hemos avanzado lo suficiente, ¿no? Sigue habiendo estereotipos, sigue habiendo muy marcado cuál es un modelo de feminidad para las chicas, cuál es un modelo de masculinidad para los chicos, y es verdad que sigue muy evidente si nos fijamos un poco, ¿no? En qué tipo de música les gusta, qué tipo de videoclips, a quién se quieren parecer de mayor, qué quieren estudiar, ¿no? Están en unas edades en las que se visualizan en el futuro y adoptan comportamientos pues los que creen que les van a llevar a ese futuro, ¿no? Que desean o que quieren. Y una evidencia muy, muy clara la tenemos en las vocaciones que eligen, ¿no? En qué tipo de estudios se ven haciendo para conseguir ese futuro, ¿no? Mirando recientemente las matriculaciones que tenemos este año en la formación profesional, en grado superior, hay 10 familias profesionales en las que hay una mayoría, más del 75% del alumnado son chicos, y únicamente hay 5 familias profesionales en las que esa mayoría abrumadora son chicas, ¿no? Ellas más vinculadas a temas sanitarios, de imagen personal, de servicios a la comunidad o socioculturales, y ellos sobre todo en ramas que tienen que ver más con la electrónica, con la electricidad, con el mantenimiento, con temas de producción, ¿no? Entonces, bueno, sí que son indicadores que nos hacen ver que todavía queda mucho por hacer y que los estereotipos están todavía hoy marcando muchísimo pues, sus vocaciones, y donde pensamos que elegimos libremente qué queremos estudiar, pues igual hay que cuestionarse que no lo hacemos tan libremente. Pues se da porque son fruto de una socialización que nos afecta a todas y a todos, ¿no? Los referentes que tenemos, los imaginarios que nos llegan, lo hacen a través de películas, de series, de dibujos animados, de cuentos, de refranes, lo que han visto en casa, lo que ven también en su entorno más cercano. Y en este proceso educativo, pues es verdad que lo diferente a veces asusta, ¿no? Entonces, tener un hijo con comportamientos o con actitudes tradicionalmente feminizadas o cercanas a lo que la sociedad entiende feminizado, pues nos asusta, ¿no? Igual que también pues tener una hija a la que a veces igual le podemos estar viendo actitudes que para alguien pueden ser más masculinas, ¿no? Desde las propias familias pues queremos lo mejor y empezamos a imaginarnos pues cuánto de aceptados o de aceptadas van a estar en sus entornos, ¿no? Y esos mandatos de género, esos mandatos que entendemos que son globales, que son en todos los ámbitos y que tienes que adaptarte a ellos porque si no, el propio entorno te va a penalizar, pues bueno, yo creo que sería lo que tendríamos que intentar trabajar, ¿no? Es un proceso global. La dificultad de esto es que no es algo que únicamente se estudie en los centros educativos, no es algo que únicamente se vea en las familias, sino que incorpora todos los elementos tanto formales como informales de nuestros procesos de socialización, ¿no? Cuando hablamos de mandatos de género hablamos de unos estereotipos muy asignados, muy asentados en lo que se entiende que tiene que ser un chico, un hombre, lo que tiene que ser una chica o una mujer, ¿no? Utilizo más la expresión mandato de género que rol de género porque la palabra rol nos hace pensar más en un papel que hay que jugar. Y bueno, la idea de mandato para mí tiene una connotación más como de obligación y que si no lo cumples, pues tiene su penalización, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos da miedo lo diferente, nos da miedo salirnos, ¿no?, mucho de lo que se espera de nosotros y de nosotras, y vamos reproduciendo estereotipos que además se refuerzan porque son los que vemos en nuestro entorno y lo que nos entra por las pantallas y demás, ¿no? Pues el papel de las familias es importantísimo. Yo suelo decir que muchas veces más que animarles a hacer algo, les podemos desanimar, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que tenemos que ser un poco conscientes de cuáles son nuestros propios modelos limitantes, ¿no? Hacia dónde les queremos llevar
siempre pensando que lo hacemos en su beneficio, pero es necesario que nos cuestionemos también nuestros propios clichés, nuestros estereotipos y nuestros miedos, ¿no? Hay que acompañarles, tienen que sentir que les acompañamos en las decisiones importantes que van a empezar a tomar en sus vidas. Pero cuando hablamos de vocaciones, bueno, desde muy chiquis les vamos pidiendo ya que vayan eligiendo determinadas ramas, asignaturas y demás, ¿no? Y es algo, bueno, muy evidente que a veces no tenemos la madurez suficiente para tomar esas decisiones, ¿no? En todas las familias yo plantearía que primero sería conocernos, saber cuáles son nuestros propios estereotipos, nuestros prejuicios y apoyar sus vocaciones. Hay un dato que es tremendo. A los 6 años, niños y niñas tienen un concepto de autoeficacia más positivo para los niños, y me explico. Hay un concepto, hay una palabra que utilizamos mucho que es el autoconcepto, la manera en la que yo me describo a mí misma, la manera en la que yo me veo. Luego está el concepto de autoestima, que es cómo yo quiero ese concepto que tengo de mí misma, ¿no? Si la forma en la que me he definido, pues me gusta o no me gusta, la estimo o no la estimo, ¿no? Y hay un tercer concepto que es el de autoeficacia, que es cómo yo me veo consiguiendo objetivos, consiguiendo metas en la vida. La idea de autoeficacia con 6 años, tanto niñas como niños, se lo confieren más a ellos, ¿no? Ven a los niños más capaces de conseguir sus metas en la vida, ven más capaces a los hombres de conseguir sus metas en la vida, ¿no? Y esto lo hacen solo con 6 años, y esto es porque lo han ido viendo, nos lo han ido escuchando, lo han ido percibiendo en determinados ámbitos, y yo creo que el papel de las familias pues tiene que ser sobre todo apoyar, ¿no? Cuando veamos que nuestro chiqui o nuestra chiqui tiene una vocación determinada, que muchas veces igual no es la que esperamos o no es la que preveíamos, pues sobre todo apoyar, acompañar y perder el miedo, que muchas veces es más nuestro, ¿no? A que se metan en algo que al finalmente pues no les vaya a gustar. Yo creo que el miedo es más de las familias, y trasladarles mensajes positivos principalmente. Pues esa es una de las consecuencias de vivir en una sociedad en la que todavía la división sexual de los trabajos o del trabajo en general está muy clara, ¿no? Y muy evidente. Tenemos saturación de referentes mujeres en trabajos de cuidados, de limpieza, sanitarios, de la imagen, y tenemos referentes masculinos en todo lo industrioso, en todo lo industrial, en todo lo que tiene que ver con ámbitos más productivos o de cierta relevancia, ¿no? Social, cultural, deportiva, bueno. Cuando hablamos de la importancia de la comunicación y que esta tiene que ser no sexista, también hay una tendencia a banalizar esto, ¿no? Y pensar que lo que pretendemos es hablar de los y las todo el rato, ¿no? Y yo creo que la comunicación no sexista va mucho más allá, va en nombrar profesiones en femenino, va en sacar imágenes o en poner en valor imágenes de mujeres haciendo trabajos masculinizados, sacar a hombres cuidando, sacar a hombres en tareas de limpieza. Bueno, ese tipo de cuestiones es verdad que no las tenemos trabajadas, ¿no? Cuando miramos los materiales educativos o los libros que se pueden manejar en las ikastolas, en las escuelas y demás, o incluso los referentes de las cosas que ven por televisión o en sus tablets y así, hay una ausencia muchas veces de este tipo de cuestiones, ¿no? Y son como puntuales. Cuando se acerca la fecha del 8 de marzo, es verdad que parece que trabajamos más activamente. Ahora, cuando viene también el 25 de noviembre también, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, pero de una manera continua, natural, fluida, les faltan referentes de casi todas las materias que estudian. No hay referentes de mujeres en el ámbito de las matemáticas, en el ámbito de las ciencias, en la historia. Bueno, yo creo que esas son grandes palabras, pero llevándolo a su entorno yo creo que también podríamos destacar figuras que seguro que conocen de sus barrios, de sus pueblos, de su familia, y que alguna habrá que no estén cumpliendo con esos mandatos de género, ¿no? Y que sean un buen referente para ellas. Yo creo que por el miedo que comentábamos antes, pues igual nos imaginamos un escenario hostil, donde a las chicas van a tener que pelear de una manera especial o van a estar vistas pues, de una manera minusvalorada.
que a nuestros chicos, igual a nuestros hijos, pues les vean hacer algún tipo de actividad que no les compete y que vayan a tener peor valoración, pero yo creo que tenemos que salir un poco de esos escenarios, ¿no? de ese miedo, de esas reticencias. El ámbito educativo está trabajando mucho por incorporar en su profesorado muchas pautas que incorporen la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades, la igualdad de referentes. Se están generalizando muchos planes de igualdad y en los ámbitos de las empresas yo creo que estamos en una época en la que se están intentando superar también estereotipos y les interesa a la persona más capacitada, ¿no? Yo quiero pensar que cuando vuestros hijos y vuestras hijas se den el salto al ámbito laboral no vayan a recibir un trato desigual por ser chicos o chicas. Ellas se van a encontrar, si se acercan a ámbitos masculinizados, pues probablemente un mercado laboral interesante, con demandas de empleo, por relevo generacional de muchos trabajos industriales, seguro que tienen posibilidades de empleo bastante altas, y a los chicos pues acercarse a un ámbito que tenemos que revalorizar, ¿no? El ámbito de los cuidados, el ámbito de lo sanitario, de lo comunitario. Son ámbitos de trabajo muy satisfactorios, muy vocacionales, y lo que tenemos es que proteger la vocación inicial del niño y de la niña, ¿no? de nuestro adolescente o de nuestra hija. Si tienen vocación por algo y tienen ese apoyo, sus capacidades las van a desarrollar y van a ser felices donde estén. Vuelvo a decir, como decía antes, que igual el miedo lo tenemos más las personas desde nuestra posición de responsabilidad, ¿no? de adultas que les vamos acompañando y orientando, pero yo creo que se van a encontrar escenarios en los que van a poder desarrollar su vocación y quiero pensar que en clave de igualdad. Pues pensando en una relación idílica, que ya sé que la relación con adolescentes casi nunca es idílica, pero suponiendo que tengamos buena relación, yo me imagino teniendo conversaciones tranquilas, ¿no? Y desde el no juicio. Yo creo que tienen que sentir que somos una persona cercana, de confianza, que somos su aita, su ama, su iseco, amama, ¿no? Un poco es un trabajo global, no solamente es de aitas, amas, y que nos vean que les queremos y que no emitimos juicios, ¿no? Que, como decía antes, están creando su identidad, están atreviéndose a decidir cómo se quieren peinar, cómo se quieren vestir, qué quieren estudiar, qué quieren ser de mayores, y acompañarles desde el no juicio, con conversaciones abiertas, dejándoles hablar, dejándoles expresar sus miedos y reforzándoles en todo aquello que pensemos que lo hacen desde su verdadera voluntad, ¿no? Y también luego hay una parte, pues en ese acompañamiento, de facilitar cualquier orientación que reciban. Yo suelo decir, si quieren visitar centros educativos cuando se hacen las jornadas de puertas abiertas, por ejemplo, dejarles que visiten todo lo que quieran visitar, que se acerquen a todos los grados o a todas las familias o ramas de conocimiento que quieran. Tener contacto directo con su profesorado. Yo creo que también a veces tenemos prejuicios sobre las competencias mejores o peores de nuestras criaturas, ¿no? Y puedo pensar que mi hija en matemáticas pues no va a tener mucho futuro, y quién sabe si hablándolo con su adreño o con su maisú nos encontramos que es algo que le gusta, aunque le pueda costar un poco más, ¿no? Para mí es muy importante dos cuestiones. Una, pelear contra los estereotipos de género, contra esos mandatos de género, y otra es respetar las vocaciones. Podemos pensar que saben lo que hacen, podemos pensar que no saben lo que hacen, pero si un futuro les hace ilusión y se sale del mandato de género y de lo que pensamos desde nuestra edad adulta, que es lo que les correspondería, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de autocrítica y acompañarles desde el cariño y desde la confianza, ¿no? Sobre todo desde el no juicio. No empezar con frases en negativo, dejarles hablar, reforzarles comportamientos, comentarios que hagan desde su libertad y que nos sientan que vamos a estar siempre cerca.
Pues también es interesante pensar en ellos y en ellas en ese momento de la vida en el que empiezan a despertar un poco su interés por el otro o por la otra persona, ¿no? En lo afectivo sexual, un poco cuando empiezan otra vez también a jugar y a ser mayores y a encontrar, pues bueno, encontrar o a buscar quién de su entorno más cercano pues le resulta cercano, ¿no? O despierta determinadas emociones en ellos, en ellas. El ámbito de lo afectivo, de lo sexual, de lo relacional, está muy contaminado también con esos estereotipos y esos mandatos de género, y también es un área bonita para poder trabajar, ¿no? Tendrán seguro que muchos tipos de pareja, muchos tipos de relación en su entorno y tendrán una composición ya bastante amplia de cómo pueden ser esas relaciones, ¿no? Pero también os animaría a que no lo dejéis en manos de la educación formal, que también en casa pues busquéis algún momento, bueno, pues tranquilo, distendido, en el que poder hablar pues de sus emociones, de qué creen que les empieza a gustar, qué no les empieza a gustar, y bueno, pues son momentos en los que sí les podemos dar alguna orientación sobre alguno de estos mandatos de género, ¿no? Y estoy pensando, pues bueno, en estereotipos que podemos tener sobre relaciones donde una de las partes pues puede ser celosa y lo confundimos con amor, donde una de las partes corta libertad a la otra, donde parece que tenemos una propiedad, ¿no? Cuando empezamos a salir con alguien, pues bueno, cómo reordenar esos roles que en lo afectivo pues se dan mucho, ¿no? Me gustaría recomendaros un programa de Emakunde, es el programa Naiko, que es participativo, es para trabajar con jóvenes, pues un poco la prevención, ¿no? de relaciones pues tóxicas o violentas. Y bueno, son trabajos muy bonitos, hacen videoclips, hacen distintas actividades en centros educativos, y yo creo que como referente también pues, nos pueden dar pie para hablar y tratar un poco estos asuntos que les son de tremenda actualidad, les encantan, y yo creo que son la base también de que sus relaciones futuras pues de verdad sean en igualdad y no reproduzcan patrones que todavía hoy siguen siendo negativos para las mujeres.